Buenas tardes, mis estudiantes del segundo año de secundaria. Es un grato momento para saludarlos a cada uno de ustedes y a la vez también seguir compartiendo nuestras clases virtuales que corresponde al tema de hoy. El tema de hoy tenemos la Edad Media. Nosotros conocemos estos grandes acontecimientos muy importantes que hemos visto a través de los libros o a través de las películas que corresponden, por ejemplo, a los señores feudales. Esos hechos o acontecimientos de estos señores feudales corresponden específicamente a la Edad Media. Hemos podido leer muchos libros, hemos podido conocer a Leonardo da Vinci, un gran representante del Renacimiento, un gran pintor. También esta época muy importante del Renacimiento pertenece a la Edad Media. El desarrollo de la cultura bizantina, del Imperio Carolingio, estos grandes acontecimientos que trajo también lo que es la Reforma, la Contrarreforma, lo que es también, por ejemplo, la Guerra de las Cruzadas. Todos estos acontecimientos en generales pertenecen a la Edad Media. Muy bien, como toda edad de la historia universal, tiene un inicio y tiene un final. Vamos a colocar aquí cuándo se inicia la Edad Media. La Edad Media tiene un inicio en el año 476 y finaliza en el año de 1453. Profesor, me dice, ¿qué acontecimientos marcó para el inicio la Edad Media? En el año 476 hubo un gran acontecimiento muy importante que sucedió en el continente europeo. Si lo vamos a ver aquí en el mapa, en Europa. ¿Qué pasó en el año 476? La invasión del Imperio Romano de Occidente por los bárbaros. Sabíamos nosotros que Roma estaba dividido en dos partes, se puede llamar así, ¿no? La parte occidental, oeste, y la parte oriental en el este. Muy bien, en el año 476, cuando gobernaba este gran emperador romano, Rómulo Augustus, fue invadido por los bárbaros. La caída de Roma occidental se produjo principalmente por la invasión de los germanos, dice. Profesor, ¿y quiénes eran los germanos? Eran pueblos bárbaros que se establecieron o se ubicaron principalmente en la parte central de Europa y en la parte norte de Europa. Es un conjunto de pueblos bárbaros. ¿Y por qué los romanos le llamaron bárbaros a estos pueblos que habitaban dentro de sus fronteras, de sus dominios? Porque estos pueblos bárbaros mantenían sus propias tradiciones, sus propias costumbres y que no compartían en absoluto todo el aporte cultural que impartían los romanos. En el siglo V, dice, el ataque de los hunos, una tribu de origen mongol, obligó a los pueblos germánicos a invadir los territorios del imperio. El Estado romano trató de contener sin éxito la invasión. ¿Qué nos quiere decir esto? Los hunos eran una tribu ubicada aquí en el continente asiático, y los germanos, que estaban establecidos en Europa Central, fueron asediados, fueron acosados dentro de su expansión territorial de los hunos, y esto obligó a los germanos a ubicarse o tener posición dentro de su invasión del Imperio Romano en la parte central y en la parte también occidental. Vamos a ver aquí, en este punto, que Roma actualmente Roma es capital de Italia, dice, finalmente saqueado por los visigodos al mando de Alarico en el año 410. Únicamente vamos a explicar aquí en este mapa cuáles fueron estos reinos bárbaros que se establecieron dentro del continente europeo. Vamos a ver aquí la península ibérica, la parte oeste del continente europeo. Aquí se establecieron quienes, los visigodos. Muy bien, acá se establecieron, ¿no?, los visigodos, donde está aquí principalmente el país de España. En la parte norte fue un conjunto de tribus
una fusión o una unión de tribus que eran llamados los anglo-sajones, ¿no? Actualmente en el norte. Aquí vemos en la parte central, entre los países de Francia y Yugoslavia, Bélgica, ¿no? En Bélgica, acá se establecieron ¿quiénes? Los francos. Muy bien, ya tenemos tres: los anglosajones en el norte, en la península ibérica los visigodos, en la parte central estuvieron, en la parte central entre Francia y Bélgica, los francos, y vamos a ver aquí en la parte sur del continente europeo, aquí en la península itálica, se establecieron los ostrogodos. Los ostrogodos eran reinos bárbaros. Ya hemos explicado que los romanos le llamaban a esta población bárbaros porque vivían fuera de sus dominios y porque no practicaban también sus propias costumbres o tradiciones. Muy bien. El Imperio Romano Occidental, una vez que fue invadido en el año 476, dice la historia, ¿no? Cuando una vez que ya fue saqueado, dice, ¿no?, que a partir del siglo V, los germanos crearon una serie de reinos en las tierras romanas, ¿no? En el siglo V, colocamos acá, en el siglo V, una vez que estos reinos germanos tomaron posición dentro del Imperio Romano Occidental, surgen una fusión de población, se puede llamar así, formando los reinos romanos y germánicos. Producto de esta fusión de culturalmente, surgen otros grupos bárbaros dentro de Europa occidental. ¿Quiénes eran? Los burgundios, los lombardos, los suevos, los vándalos y llamados para el último los anglosajones. Posteriormente ahora vamos a ver quiénes fueron los fundadores principales de estos reinos bárbaros. Del reino de los visigodos en la península ibérica en España fue Ataulfo. Muy bien, vamos a colocar aquí Ataulfo. Profesor, ¿y en qué año lo fundó? En el año 414. Muy bien, estamos especificando aquí el año 414, antes del año 476, donde fue invadido el Imperio Romano Occidental. Pasamos a los ostrogodos en la península itálica. Lo fundó el rey Teodorico. Muy bien, seguimos pasando. En el reino de Europa Central, Franco, ¿no? En el reino que sabemos que Franco fue ocupado en el país actual de Francia y Bélgica, lo fundó Meroveo, el rey Meroveo. Profesor, ¿y en qué año le corresponde? En el año 426. Ahí está. En el año 426. Luego me falta aquí el reino anglosajón. ¿Quién lo fundó, profesor? Egeberto. El rey Egeberto. ¿En qué año, profesor, específicamente? En el año 815. Acá lo estamos colocando. Muy bien. Ya hemos conocido y hemos ubicado geográficamente, dentro de la geografía, cuál fue la ubicación exacta de estos reinos bárbaros. Muy bien, el reino anglosajón en la parte norte de Europa, aquí está Inglaterra y los reinos británicos. Vemos en la península ibérica el reino visigodo, en la península itálica el reino ostrogodo, ¿no? En la parte central el reino franco, y vemos en el continente asiático los hunos. Vamos a ver acá, ¿quién fue, profesor, el fundador de los hunos? ¿Se acuerdan ustedes? Quizás ustedes habrán visto estas películas llamado Atila, ¿no? Atila fue el fundador del reino bárbaro de los hunos.
Atila fue por muchos historiadores llamado o catalogado el azote de Dios. ¿Por qué Atila fue llamado por muchos historiadores el azote de Dios? Porque fue un militar muy sanguinario, dice, ¿no? Que arrebasaba y aniquilaba pueblos enteros sin dejar sobrevivientes. Lo llamaban principalmente el azote de Dios, dicen, porque por donde pasaba su caballo no volvía a crecer pasto, ¿no? Dice la historia de que Atila fue derrotado en los montes catalúnicos por una confederación de reinos bárbaros, ¿no? Fue ese afán de conquista de Atila en los montes catalúnicos. En el año 453 Atila fue, se puede decir, muerto en los montes yugoslavos, ¿no? Referente a Atila. Entonces vamos a hacer un breve repaso cómo decae el Imperio Romano en la edad, dando inicio a la Edad Media, el Imperio Romano Occidental. Y cuando decae el Imperio Romano Occidental, dio presencia a la formación de origen de reinos bárbaros. Bueno, provocó estos reinos bárbaros, provocaron la decadencia del Imperio Romano. Y luego, posteriormente, que en un tiempo más, surge el sistema feudal. Los famosos castillos feudales, los señores feudales se instauran en todo el continente europeo. Muy bien, un repaso breve. ¿Cuándo se inicia la Edad Media? 436. ¿Qué hecho acontecimiento marca la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Por quiénes fueron invadidos el Imperio Romano Occidente? Por los bárbaros. ¿Quién fue el último emperador del Imperio Romano de Occidente? Rómulo. Vamos a ver acá. Augustus. Ahí está, ¿no? Rómulo Augustus, ¿no? ¿Y cuándo termina la Edad Media? En el año de 1453. ¿Con qué hecho? ¿Con qué acontecimiento? Con la toma del puerto de Constantinopla. Constantinopla, hablando un poco de Constantinopla, era la capital del Imperio Romano Oriental, o sea que estaba ubicado en el otro extremo aquí del continente europeo, ¿no? En el otro extremo. ¿Quién fue, profesor, el último emperador del Imperio Romano de Oriente? Ese Imperio Romano de Oriente, también llamado el Imperio Romano de Oriente o bizantino, ¿no? Lo dice la historia universal. Fue Constantino IX, el último emperador del Imperio Romano de Roma Oriental. Fue quien, Constantino IX. Constantino IX. ¿Quién fue el último emperador de Roma Occidental? Fue Rómulo Augustus, ¿no? ¿Y quiénes fueron los que invadieron o tomaron o derrocaron al Imperio Romano Oriental? Fueron los musulmanes, ¿no? ¿Quién fue ese rey musulmán que se atrevió a invadir el puerto Constantinopla? Fue llamado Mahomet II. Ahí está, Mahomet II. Muy bien. ¿Dónde se ubicaron estos reinos bárbaros y qué territorios geográficamente ocuparon el continente europeo? Ya lo hemos explicado, ¿no? El reino ostrogodo, fundado por Teodorico en la península itálica. El reino franco fue fundado por el rey Meroveo en el año 426, ocupando lo que es el país de Bélgica y Francia. El reino visigodo, fundado por Ataulfo en el año 414, tomando ubicación o posición en la península ibérica. Y la unión de reinos en Europa del Norte, anglosajones, fundado por Egeberto en el año 815. Muy bien. Es así, de esta manera que brevemente hemos podido explicar estos grandes acontecimientos, que es la puerta para conocer lo que pasó o lo que sucedió dentro de la Edad Media. Eso es solamente, les estoy presentando un preámbulo, un inicio, una puerta abierta para conocer lo que nos prepara la historia universal a través de estos grandes acontecimientos de la Edad Media. Así que, jóvenes, espero que le haya calado un poco en el conocimiento
este repaso de lo que ya habíamos hecho, creo yo, para poder conocer un poquito más acerca del inicio de la Edad Media, cómo se inicia la Edad Media y cómo decae el Imperio Romano occidental, principalmente sus decadencias políticas que tuvo a través de este tiempo. Muy bien, muchas gracias por su atención y vamos a